Pues es día de la entrevista con el gobernador del estado, Javier Corral, a quien le agradecemos que nos acompañe en el foro del Canal 28, al igual que usted por sintonizar este espacio que está pensado para que el gobernador haga un planteamiento de los temas fundamentales de su administración y también responda a sus inquietudes, a sus gestiones, a sus preguntas, a sus criterios o a sus críticas. En sí mismo, gobernador, bienvenido como siempre al Canal 28. Muchas gracias, como siempre, con mucho gusto estar aquí para entablar este diálogo directo con la ciudadanía de nuestro estado. Una disculpa, la semana pasada pues la agenda se saturó. Muy saturada, efectivamente. No pudimos desahogar el programa, pero ahora estamos aquí con mucho gusto. Como siempre, nuestro agradecimiento. Gobernador, yo creo que no podemos iniciar este diálogo con la ciudadanía sin referirnos a esta tremenda tragedia, este drama que se ha registrado en el territorio nacional con el caso Levarón. Gobernador, ¿qué información tiene usted al respecto? Pues las hipótesis fundamentalmente, o la hipótesis más mencionada en los distintos niveles de gobierno y en las conversaciones que hemos tenido, tanto con autoridades del estado de Sonora como con el propio gobierno federal, pues es que se trata de, al parecer, de un hecho en el que fueron confundidos y un fuego cruzado atentó de esta manera atroz contra niñas y niños, mujeres totalmente inocentes, ajenas a la crisis de inseguridad y de violencia que vive el país. Debo decir que desde el primer momento en el que nosotros fuimos informados, nos pusimos a disposición de las autoridades, incluso la Fiscalía General del Estado viajó hacia el estado de Sonora, en las inmediaciones con Chihuahua, en el municipio de Bavispe, donde cercano a este municipio, esta cabecera, tuvieron lugar los hechos, para colaborar pues, en las investigaciones y en la búsqueda. Viajó en la División de Fuerzas Rurales de la Comisión Estatal de Seguridad. Y desde entonces también hemos instruido al fiscal general del Estado para que se abra una investigación por los delitos que nos corresponda a nosotros investigar, que son del fuero común, pero que estén vinculados o asociados a estos grupos criminales que actúan en esa zona de Chihuahua y de Sonora. La investigación, la carpeta de investigación la llevará la Fiscalía Especializada en la investigación de delitos graves, violaciones graves a los derechos humanos y desaparición forzada. Y hemos ofrecido también pues, intercambio de información, estamos trabajando. Es un hecho atroz, rebasa todos los límites y toda la lógica del crimen organizado, como ejecutan venganzas o amenazas. Y precisamente por eso creemos que debe haber una respuesta contundente del Estado mexicano en su conjunto, en el que nosotros estamos absolutamente dispuestos a colaborar y a trabajar en ello. Gobernador, hay quien dice que cuando usted habla de coadyuvar, de colaborar con el gobierno federal, con Sonora, dice, el gobierno se está lavando las manos de un caso donde tiene corresponsabilidad en el mismo del punto de vista de la investigación y como que no quieren hacerse responsables de que también son copartícipes de esta situación de investigación y de determinar quiénes son los responsables. No, nosotros hemos dicho, tengamos o no responsabilidad directa, tengamos o no competencia directa, nosotros vamos a entrarle a la investigación y vamos a entrar a la búsqueda de los responsables, vamos a colaborar directamente. Cuando hablo de coadyuvar y de colaborar, bueno, es porque los hechos, territorialmente hablando, se suscitaron en el estado de Sonora. Es un tema de jurisdicción, no es de un competencias, tema, es un tema legal. No es decir, nosotros nos lavamos las manos y no le queremos entrar, sino porque como es un territorio de otro estado, le corresponde de origen la competencia a esa fiscalía. A eso es a lo que nos hemos referido y así se conoce en los términos de colaboración policíaca la coadyuvancia,
Porque se ha interpretado de otra manera. Se ha interpretado decir, bueno, ¿cómo que vamos a ayudar? Pues ¿cuál vamos a ayudar si el gobernador también es responsable de esa investigación? Bueno, responsables directos de esa investigación no lo somos. Por eso hemos señalado una y otra vez que colaboraremos con nuestras propias investigaciones de otros delitos que puedan estar vinculados a esos grupos criminales. La investigación en lo que corresponde al fuero común, efectivamente por competencia, por ley, por jurisdicción, pues le compete a Sonora. El tema de delincuencia organizada le compete a la Fiscalía General de la República. En cualquier caso, nosotros vamos a participar de cualquier operativo, de cualquier indagatoria, de cualquier retroalimentación, intercambio de información. De hecho, ya hemos celebrado una primera reunión entre autoridades de Sonora y de Chihuahua con autoridades federales para coordinarnos en la captura de estos responsables. Las expresiones tienen que ver más pues con competencias y con límites legales. Un Estado no puede intervenir en otro Estado para llevar a cabo detenciones. Tenemos que solicitar cuando tenemos órdenes de aprehensión, por ejemplo, generadas aquí, que tenemos que ejecutar en otra entidad. De hecho, ni siquiera eso lo podemos llevar a cabo directamente. Tenemos que solicitar siempre el apoyo de las autoridades de otra entidad mediante exhortos de colaboración para llevar a cabo. Eso no significa que no estemos dispuestos a aceptar no solamente nuestra responsabilidad, es una convicción la que tenemos de que este hecho no puede quedar impune, de que este es un frente común el que tenemos que construir todas las autoridades de todos los niveles, porque además las dos familias directamente afectadas, la familia Lamford y la familia Levarón, son familias que tienen arraigo en Sonora y en Chihuahua desde hace muchos años. Son paisanos nuestros que tienen un origen mexicoamericano y son familias de mucha tradición en Chihuahua y en Sonora. Ese solo hecho nos obliga a entrar, a colaborar como si el delito se hubiera cometido aquí en el estado de Chihuahua. Gobernador, y otro tema que también se cuestiona, la tardanza. Dice que hubo tardanza de la autoridad federal y de las autoridades estatales en el apoyo y en el auxilio a las víctimas, en este caso, horas. ¿Cómo explica usted eso? Bueno, en primer lugar hay que ubicar muy bien la zona geográfica donde esto se produce. Esto se produce en la sierra entre Sonora y Chihuahua. Son lugares muy agrestes, están bastante retiradas, por ejemplo, de nuestros primeros destacamentos policíacos, como de los destacamentos militares. De hecho, Chihuahua llegó hasta la zona de los hechos y hicimos un parte policíaco propio, donde policías nuestros hicieron un testimonio directo de lo que habían visto, de lo que habían encontrado. Y debo decir, pues nos tardamos lo que se tarda en llegar a una zona como esa. Nos tardamos en lo que se tarda en armar un operativo como ese, con los elementos de donde conseguimos de la unidad de fuerzas rurales. Y bueno, hay también un hecho que hay que destacar. A nosotros se nos ha tratado de criticar con eso. Bueno, pues llegamos incluso más, llegamos primero nosotros que autoridades del propio estado, de Sonora. Quiero decir que desde la 1:20 de la tarde, 1:19 de la tarde, el fiscal del estado, César Peniche, tuvo comunicación con Julián Levarón. Nuestro fiscal le envió un mensaje telefónico para decirle que había escuchado, que él había dado a conocer hechos que se habían suscitado en los límites de Chihuahua y Sonora y que se ponía a las órdenes para apoyar. Y efectivamente, por lo que a mí me han relatado y conozco pues el intercambio, el chat en el celular, lo que se pedía era apoyo
porque había en ese momento niños desaparecidos, y ahí fue cuando nuestro fiscal, pues ahí se constata, le pide incluso las coordenadas, si tiene él coordenadas, porque lo dice tener, envía las coordenadas, y a partir de que tenemos una ubicación del hecho, es cuando se produce la instrucción de mandar fuerzas nosotros. Luego, más tarde, se solicitaba el helicóptero del gobierno del estado de Chihuahua, y por supuesto que lo ofrecimos, pero a esas horas, ya cuando se mete el sol, ya nuestro equipo aéreo ya no vuela. De hecho, no está permitido. Solamente otro tipo de helicópteros que pueden volar o sobrevolar en la noche, en esa zona, como sucedió finalmente un equipo, creo que de la Guardia Nacional o de la Policía Federal. Entiendo que haya también pues expresiones que se contextualizan en el momento, pero nosotros hemos hecho en este caso lo que en nuestras manos estaba a hacer, con los recursos, las capacidades y la distancia a la que estábamos. Gobernador, usted entenderá que en el sentimiento popular hay enojo, hay molestia, hay reclamo ante la autoridad, ante usted como gobernador, ante Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, cuando se dan estos hechos de alto impacto. Y hay expresiones duras, como que dice, pues váyanse, renuncien si no pueden, si la inseguridad no la van a controlar, pues que se vayan. ¿Usted qué respondería a esos cuestionamientos? Bueno, pues tenemos un problema que es acumulado de muchos años. Este es un problema que estamos enfrentando todos juntos. Es un tema que requiere de mucha coordinación entre niveles de gobierno. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en Chihuahua, y yo creo que también lo está haciendo el presidente de la República. Lo cierto es que es una problemática que es mucho más compleja de lo que a veces la gente piensa. Está no solamente en complicidades, en un sistema de corrupción que ha destruido mucho las instituciones, que ha corrompido mucho a cuerpos policíacos, sino también está incluso en una especie de consenso social. Hay una validación también de sectores que se han acostumbrado a coexistir y convivir con la delincuencia organizada, a la que pues, le prestan servicios. Es un tema al que tendríamos que generar una reflexión mucho más amplia, y creo que estamos haciendo lo correcto. Estamos generando las acciones que son necesarias para ello, y me parece que debe haber en este asunto una mayor participación también ciudadana. La denuncia es muy importante, y sobre todo la información que se nos pueda brindar sobre todos esos sistemas de complicidad que existen en torno a esta actividad. Gobernador, también hay quien dice, y no es porque la violencia se genere en un solo lugar, sino en todo el país, en todo el territorio, que la autoridad lo que siempre busca es minimizar la situación para de alguna manera protegerse en cuanto al éxito o fracaso frente al reto de la violencia y de la delincuencia. ¿Usted Minimizar ve no tiene ese tema? No, yo no creo que se esté minimizando, al contrario, yo creo que, por ejemplo, en Chihuahua, nosotros hemos sido absolutamente transparentes. Aquí se dejó de ocultar las cifras, aquí se dejó de maquillar los datos, de esconder las carpetas. Nosotros llegamos a la administración y había 500 carpetas ocultas solamente en Ciudad Juárez. Se maquillaban los números, se maquillaban las cifras. Pues por eso también había toda una percepción de que esto estaba bajando. En realidad había un conjunto de cosas, incluido el silencio cómplice de algunos medios que favorecieron estas políticas de ocultamiento. Eran pocos los que le entraban a generar el escrutinio como ahora. Y por ejemplo, a nivel nacional, yo no veo a López Obrador ocultando las cifras de la violencia. No lo veo en un esfuerzo por
maquillar. El otro día tuvieron incluso un ejercicio que a mí me llamó mucho la atención, cuando decidieron dar a conocer el operativo de Culiacán, tal y como pasó, tal y como fue. Video y todo esto, ¿verdad? Pasaron videos, imágenes, dieron a conocer la planeación de no solamente el operativo de intervención directa, sino el perimetral, los puntos. A ver, fue un ejercicio, yo digo hasta cierto punto, de transparencia en ese tema. ¿Por qué? Porque era preferible dar a conocer el conjunto de errores que se cometieron en la ejecución de ese plan, que permitir toda la especulación que se estaba generando en torno de ese operativo. Claro. Porque al final de cuentas, ¿qué se estaba diciendo? Pues que habían triunfado los narcotraficantes, que el Estado estaba totalmente rebasado, que era un Estado fallido, que la estrategia estaba totalmente equivocada. Y no es cierto, lo que estuvo equivocado y fallido fue un operativo muy mal ejecutado. Bueno, viéndolo en ese aspecto y en ese hecho en específico, es así, pero si vemos el número de muertos, de ejecutados que hay en todo el país, en el propio estado de Chihuahua, es cuando se cuestiona la efectividad de las medidas de combate a la delincuencia. Usted como gobernador, ¿de repente no se siente frustrado ante lo que sucede en Chihuahua en materia de delincuencia? Pues nosotros tenemos como prioridad este tema, porque fue el tema que heredamos en esa proporción, pero lo hemos estado combatiendo. Por supuesto que mantener una cifra tan alta en delitos de homicidio doloso impacta a todo el conjunto de la percepción ciudadana. Pero si se revisan los datos que nosotros tenemos en incidencia delictiva de los delitos que corresponden propiamente al fuero común, pues yo me someto a cualquier ejercicio tuyo y de cualquier medio para comparar cifras de una administración a la otra. Nosotros hemos contenido prácticamente los delitos del orden común. Donde nosotros tenemos el problema, pues es en los delitos de homicidio doloso vinculado a la delincuencia organizada. ¿Y por qué los gobernadores no han tenido esa actitud de exigencia ante el gobierno federal? Porque si bien es un problema de competencia federal, el narcotráfico, el crimen organizado que vincula todas estas ejecuciones, los gobernadores parecen que vuelven a una actividad de omisión cómplice con el gobierno federal y no exigirle que haga frente precisamente a este tipo de delitos que les corresponde a ellos. Pues porque luego primero se puede acusar de omisión y luego nos dicen que nos lavamos las manos. Entonces no hay por dónde entrarle. O somos débiles ante la federación o nos lavamos las manos. Y porque además al final de cuentas, pues la corresponsabilidad existe. La gente no distingue cuál delito es federal y cuál es local. Y la gente lo primero que ve, pues es a la autoridad más cercana, al presidente municipal, al gobernador, y por eso tenemos que entrarle. Y porque hay también un entramado, hay que decirlo, muy, muy complejo, en el que el gobierno federal solo no puede. Han hecho esfuerzos no sé cuántas veces aquí en el estado por enviarnos elementos de la Guardia Nacional en el número que nos ofrecieron, y no han podido con todo el despliegue, pues porque están en procesos de reclutamiento y de capacitación y de formación y de reestructuración, en fin, y tenemos que ser en ese tema, yo lo he sido, yo me he propuesto serlo en ese tema, muy objetivo, muy cuidadoso. Yo tengo diferencias con el gobierno del presidente López Obrador, aquí las he dicho muchas veces, pero en el tema de la seguridad pública, precisamente porque yo veo cómo se actúa a veces frente a nosotros, yo no quiero generar de mi parte un medro político o una crítica ideológica o política frente a un asunto que es tan complejo,
que tiene tantos años de arraigo, que tiene tantos factores que contribuyen y tan pocos recursos, porque tenemos muy pocos recursos para enfrentar Pero aparte se la los inseguridad. quitan a los municipios y a los estados, que eso es también algo muy incongruente. Nosotros el gobierno en eso- federal no puede por sí solo y no le quita los recursos a los municipios y al estado. Y porque finalmente, bueno, ahí es otra de las cosas en donde nosotros sí hemos planteado una discrepancia con el gobierno de la República. No vamos a poder enfrentar el tema de la seguridad como prioritario, como reto fundamental del Estado, si no se otorgan los recursos suficientes a entidades y a municipios. Y eso lo seguimos diciendo en cada reunión que vamos y que tenemos. Lo que sí es que en este tema yo he escogido el método de plantear mis diferencias. Porque finalmente cuando uno termina planteando en materia de seguridad o de delincuencia, de inseguridad o de delincuencia organizada, diferencias entre niveles de gobierno, lo único que hace es contribuir a fortalecer a los grupos delincuenciales. Claro. Divide y vencerán, ¿no? Y además, yo creo que esa fue la lectura, por ejemplo, que estaba generándose en el país por el tema de Culiacán. Yo dije públicamente, no sé si ya lo había dicho o no aquí en el programa, que si nosotros hubiéramos tenido un operativo Sí, sí lo mencionó, de esas ¿verdad? características en el estado de Chihuahua, pues a lo mejor nosotros también soltamos al delincuente. Sí, sí lo ¿Por qué? Porque el operativo terminaba arriesgando más a la población que consiguiendo el bien jurídicamente que tutela la ley en términos de una orden de aprehensión. Entonces, yo lo que digo es en el tema de seguridad y del tema de seguridad pública, también hay mucha magnificación. También debo decirlo, que hay mucha magnificación. Se solazan también muchos con el tema de seguir explotando la violencia. Por ejemplo, lo voy a poner en todas sus letras. Sí. El día de ayer, nosotros llevamos un operativo muy importante de intervención en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. ¿Por qué era importante, gobernador? Si hay operativos que se hacen de manera continua, ¿por qué le da usted esa dimensión? Porque además de entrar a hacer una práctica de revisión coyuntural, de momento, tiene o tendrá una duración más amplia que cualquiera que se hayan hecho en el Estado y en el país. Es un operativo que hemos venido trabajando con el gobierno federal. No es un operativo maquillaje, sino algo real. No es un operativo de decir, aquí venimos, revisamos y encontramos esto. No. Este es un operativo de intervención para generar una sobrevigilancia en la operación del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, para detectar no solamente armas, drogas y cosas que están prohibidas, ¿sí? Objetos que están prohibidos, sino también para realmente inhibir la comunicación que se produce desde este penal y otros penales en el país, en la mayoría de los penales, hacia el exterior, que genera la violencia que estamos enfrentando en la calle. ¿Y eso por qué lo dice de los medios? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué digo lo de la magnificación e incluso la irresponsabilidad con la que se conducen? Porque a veces parece interesar más el morbo y la magnificación que la seguridad de los propios ciudadanos. Ayer se produjeron una reacción de los grupos delincuenciales frente a este operativo. Tomaron algunos camiones, gente que fue contratada por ellos, de transporte de personal, y les prendieron fuego, los quemaron. Al rato, en los medios que tradicionalmente nos están calumniando y difamando y atacando al gobierno de Chihuahua, difundieron que había balaceras por todo Ciudad Juárez. Hubo 2 medios de los que nos atacan porque les quitamos la publicidad, que dijeron que había habido un ataque contra la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez.
Imagínate trasladarle a la población la idea de las psicosis, balaceras, ¿no?, de Culiacán. Claro. A ver, también eso debe tener límites. También eso debe tener una autocontención. Lo que el Papa Francisco ha llamado con todas sus letras la coprofilia, ¿no? Aquí hemos sacado ese mensaje del Papa. A ver, el Papa ha hablado de estos periódicos que si los escurres, sale sangre. que si los escurres, sale sangre, porque viven de explotar la violencia. Pues ve las ediciones vespertinas de esos medios, puro descabezado y muertes y sangre y acá, porque de eso están viviendo. Entonces, el tema de la inseguridad nos llama a todos, nos llama a no reproducir los mensajes de los narcotraficantes, a no amplificar o magnificar estas reacciones que quieren sembrar miedo. Por supuesto, era una reacción que incluso teníamos hasta cierto punto prevista, que iba a haber alguna reacción porque querían desanimar el operativo, porque querían distraer el operativo. Sin embargo, el operativo lo realizamos a pie juntillas, conforme lo planeado. Entramos las corporaciones policíacas de los 3 niveles de gobierno, hicimos decomisos muy importantes, no obstante que el operativo internamente estaba revelado, pero ese no era el factor sorpresa ahora el que queríamos. Lo que hemos querido es entrar como estamos ahí, y vamos a permanecer un tiempo, vamos a permanecer varios días, quizás semanas, porque vamos a ir a una revisión exhaustiva, porque desde allá adentro se genera, Sergio, mucha de la violencia que está afuera en las calles, porque estos lidercillos consiguen en sus teléfonos celulares que introducen mediante actos de corrupción, de cohecho, y porque vamos a entrar también a hacer una revisión de todo el personal. Este es un operativo especial. En el Cerezo 3, de Ciudad Juárez. que le corresponde su administración al gobierno de Chihuahua. Al gobierno del Estado. De hecho, es un operativo que nosotros tuvimos que encabezar, pero se lo presentamos al gobierno federal, lo presentamos desde hace varias semanas, varios meses, al gobierno de la República, y les dijimos, a ver, esto solo no lo podemos hacer. Si entramos todos, Guardia Nacional, Policía Federal, Comisión Estatal de Seguridad, Policía Municipal, si el Ejército nos ayuda con la seguridad perimetral, y si hacemos un grupo de intervención adentro y uno de contención afuera, le entramos para empezar a inhibir parte de la violencia que nos generan en la ciudad estos que están adentro dictando las órdenes de los asesinatos, de las muertes. Entonces, un operativo tan importante como este, que estamos seguros que va a dar resultados, porque estamos entrando a uno de los centros generadores de la violencia. A ver, mira la reacción. Tan está correcto el objetivo de nuestra intervención que hubo una reacción de inmediato. Claro. Quisieron distraernos y quisieron atemorizarnos. Entonces, ¿pero qué ha sucedido? Ahorita todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero los mismos de siempre, los que medran con la violencia y que atacan a nuestro gobierno, están tratando de descalificar el operativo. Y al rato van a salir los familiares de los presos que están ahí a decir que se les está torturando y que les estamos... Y entonces ahí hay un ejemplo de lo que yo digo, Claro. llama a muchos sectores, como llama a los propietarios de casas, de comercios, a no coexistir y a no entrar en negociaciones con el crimen organizado, y a quienes son testigos o sujetos de algún hecho ilícito a compartir con la autoridad por los medios confidenciales que tenemos información. Gobernador, si nos permite, tenemos que ir a una pausa Sí, con mucho gusto. y regresamos en un momento para hablar de otros temas, gobernador, que también son ¿Cómo no? importantes Por para supuesto que Chihuahua. sí. Vamos a una pausa
y regresamos aquí a ABC Noticias, la entrevista con el gobernador. Continuamos en ABC Noticias con la entrevista con el gobernador del estado, Javier Corral. Gobernador, afortunadamente, pues no todas son malas noticias. Hay temas importantes que le tenemos que compartir a la comunidad chihuahuense. Le voy a leer 4 de los temas que yo quisiera que usted nos ampliara, el que considere oportuno y que habla pues, de los avances que se están dando en su administración. Chihuahua, el estado con mayor crecimiento económico a tasa anual del país, y en septiembre rebasó la barrera de los 900,000 empleados según datos del IMSS. Otro tema. Por segundo año, el Instituto Mexicano para la Competitividad colocó al gobierno del estado de Chihuahua en el primer lugar nacional en el cumplimiento de transparencia presupuestal. También el SAT lo coloca en primer lugar de cumplimiento en eficiencia fiscal. En 2 años, Chihuahua pasó del lugar 29 al número 4 en el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, elaborado por la Organización Gestión Social y Cooperación, que evalúa las políticas y programas de los gobiernos estatales para abatir la pobreza extrema. Pues son importantes avances, gobernador. ¿Usted qué pues nos fíjate, puede decir? En contraste con lo que nosotros estamos comentando, Sí. y no obstante, este problema de inseguridad que fundamentalmente se ha presentado en Juárez, el Estado tiene indicadores muy positivos que hablan también de la confianza que se tiene en sectores que, por cierto, son informados, particularmente el mundo empresarial, sobre Chihuahua. Mientras que en varios estados del país se pierden empleos, en Chihuahua se ganan. En septiembre tuvimos una cifra récord muy importante de casi 5,000 empleos ganados. En lo que va de este año, Chihuahua ha conseguido 19,000 empleos. Y esto nos está colocando entre el 10º o 11º lugar nacional en generación de empleos. Y por supuesto que junto con esto estamos en el primer lugar nacional de la capacidad exportadora del país. Chihuahua contribuye con el 14% de la exportación que se genera en todo el país. Y este es un porcentaje muy importante que coloca a Chihuahua en un primer lugar nacional muy relevante. Y esto explica también que sea Chihuahua el estado que, según el INEGI, tiene el mayor crecimiento económico al cierre del segundo trimestre de este año, comparado precisamente con el mismo periodo del año anterior. Chihuahua creció 4.2 su economía, mientras que el país creció 0.1. Prácticamente en la recesión. O sea, prácticamente en cero. No es cero. Por lo tanto, el gobierno federal no le ha llamado recesión. Han celebrado no estar en el cero. Están en el 0.1. Chihuahua está en el 4.2. Esto habla también de lo que hemos venido haciendo para generar confianza en los inversionistas, para atraer más empresas. A ver, la actividad industrial de Chihuahua, el crecimiento se colocó también en el segundo lugar. Y luego, bueno, los otros indicadores que tienen que ver con la gestión gubernamental de forma directa. Bueno, el SAT nos ha reconocido como el estado número 1 en combate a la evasión fiscal efectiva, en ejemplaridad, en el estado que más ha aumentado sus ingresos propios. En transparencia gubernamental nos ha reconocido no el SAT, sino el IMCO, que es un organismo privado, el Instituto Mexicano de la Competitividad, y por segundo año nos dan el primer lugar nacional en una situación en la que cuando nosotros llegamos al gobierno, estábamos en los últimos lugares, estábamos en el 29, pasamos de un año a otro, de un ejercicio a otro, al lugar primero en el país. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos son de voluntad política.
Cuando decides abrir el presupuesto, transparentar las finanzas públicas, dar a conocer realmente los montos de endeudamiento, el cumplimiento de las obligaciones, etcétera, etcétera, cuando lo pones en un portal, pues cambias radicalmente la política. Y eso hace que también los inversionistas se fijen en estas cuestiones. Y un dato que es muy relevante, Chihuahua fue uno de los estados que mayor redujo en términos reales la pobreza extrema y la pobreza, según una estadística de Coneval, que es el organismo que se encarga de medir precisamente la pobreza en México. Y este combate de pobreza extrema pues está ligado a otro de los indicadores que tú mencionaste, el que realiza GESOC, para evaluar las capacidades de los gobiernos en torno de cómo desarrollar los programas de apoyo a la población más vulnerable y cómo mejorar los ingresos de la población más vulnerable. Pues Chihuahua se colocó de un lugar veintitantos que teníamos, creo que el 27 o el 29, no me acuerdo. ¿Tú dijiste ahorita el dato? Sí, del 29 al 4. En 2 años Chihuahua pasó del lugar 29 en el índice del 29 de capacidades para el desarrollo. Índice de capacidades para el desarrollo al lugar 4. El año pasado estábamos creo que en el 6 o en el 7. Pasamos al lugar 4. Vamos a seguir trabajando para reafirmar estos indicadores que no solamente colocan a Chihuahua en términos de gran confianza, sino de gran fortaleza para promoción económica. Olvídate, estos indicadores para promoción económica son fundamentales. Y ahí es donde está el contraste, ¿no? Teniendo un problema como el que estamos teniendo, claro, podemos realizar estos datos referenciales en el país y poder seguir trayendo mucha inversión extranjera directa y sobre todo de la que queremos, de calidad, de la que viene a generar un mayor valor agregado a nuestros procesos productivos. Gobernador, si usted nos lo permite, vamos a iniciar con el diálogo con la ciudadanía a través de los mensajes que nos hace llegar al Canal 28 y a diversas redes sociales. Sí, claro. Y podemos agregar al final un tema que usted quiera aportar como cierre. Con mucho gusto. Buenas noches, señor gobernador. Tengo 2 nietos que no pueden seguir estudiando porque son nacidos en Estados Unidos. ¿Tendrán arreglo sus actas de nacimiento, la señora Isabel? Sí, claro. Tenemos un programa de acreditación de la doble nacionalidad. Obviamente hay que realizar un conjunto de trámites y de pagos, sobre todo ahorita de pagos sobre derechos de este proceso, porque no está vigente en este momento el programa Soy México, que es un programa en donde el gobierno del estado condona el pago de algunos derechos, y también hay un programa en donde se condona el apostillamiento de las actas de nacimiento del otro lado. Pero por supuesto que en el registro civil nosotros acreditamos la doble nacionalidad. Somos también, bueno, hablando de primeros lugares, ¿no? Somos el estado que más actas de nacimiento de doble nacionalidad ha emitido en lo que va de nuestra administración dentro del programa que se conoce como Soy México. Este programa va a volver a tener vigencia el próximo año, a mediados del próximo año. La gente que quiera esperarse para ahorrarse un dinero, lo puede hacer dentro de este programa. Si el trámite ya es urgente, lo puede realizar en cualquier oficina del registro civil. Hay que apostillar el acta de nacimiento americana y luego habrá que registrarla acá y se le expide un acta de nacimiento de doble nacionalidad. Muy bien, gobernador. Buenas noches, señor gobernador Javier Corral Jurado. Con mucho respeto me dirijo a usted por este medio para platicarle que yo acudí a grupos vulnerables para la ayuda a las personas adultas de los 65 y más. Y vinieron a mi casa 2 personas, una señorita y un joven, hace como un mes, y me dijeron que sí me iban a apoyar, pero hasta hoy no he sabido nada, y es que no me dijeron cómo o en qué forma me iba a llegar el apoyo. ¿Cuál es la situación? Mi nombre es Ignacia y da su apellido. Ella ya está incorporada al padrón de los beneficiarios de esta beca alimentaria para adulto mayor. Va a empezar a llegarle su apoyo de 1,343 pesos, que es la
beca alimentaria que nosotros otorgamos a partir del 22 de noviembre. El trámite se realizó porque la inscripción se pudo hacer en el periodo de convocatoria para el programa de adultos mayores. Hay que recordar que nosotros estamos apoyando a muchos adultos mayores en el estado de Chihuahua. Queremos cerrar el año con 5,000 becas en el estado. Vamos a entregar 1,500 en Ciudad Juárez, vamos a entregar 1,000 en la ciudad de Chihuahua, estamos distribuyendo 2,500 en todo el estado, vamos a cerrar con 5,000. La señora ya está contemplada por el trámite que entiendo hizo a través de este mismo programa, este mismo medio, y que como a todas las solicitudes que tienen pertinencia y que cubren los requisitos, nosotros le damos seguimiento a través de la Coordinación de Atención Ciudadana y respuesta. Muy bien. Gracias, señor gobernador, por el apoyo que ha dado a Bachíniva, nuestro municipio. Gracias por el apoyo a nuestros niños. Se acaba de construir un puente sobre el arroyo Santa María. ¿Usted lo va a inaugurar? Sí, vamos a ir a inaugurar un puente que se llama El Camachito. El Camachito. Hay una inversión ahí de cerca de 4 millones de pesos. Nosotros hemos construido en lo que va de nuestra administración 16 puentes. Hemos rehabilitado otros 22 puentes más. Traemos una inversión total de más de 200 millones de pesos. Son obras muy importantes. ¿En la región de la Sierra o en todo el estado? En todo el estado. Todo el Traemos en varios municipios de Chihuahua. Los 12 puentes que hemos construido, los 16 puentes que hemos construido, los hemos construido en cerca de 12 municipios, porque hay municipios en donde hemos construido 2 puentes. Obviamente benefician a varios municipios, a varias comunidades, pero son obras de infraestructura básica que le cambian la vida a las personas, porque muchos de estos puentes han sido destruidos por las lluvias, las corrientes de los ríos, de los arroyos. Se quedaron ahí durante mucho tiempo sin reparar, como este del Camachito, que vamos a inaugurar, que espero pronto ir a inaugurar. Ya está prácticamente terminado y permite devolver la comunicación a las personas y sobre todo a las actividades comerciales y a los niños para ir a la escuela. Porque cuando las crecientes del río se dan, gran problema, ya no hay manera de pasar. Claro. Y sobre todo cuando las personas están enfermas. Así que estamos muy contentos de este programa de construcción, de rehabilitación y remodelación de puentes en el estado. Buenas noches, señor gobernador. Somos la familia Rembao Loya para darles las gracias que su gente nos haya avisado que ya está el programa de créditos para la ayuda de la vivienda. Señor Valles, muchas gracias por permitir que por este medio podamos saludarlos. Muchas felicidades y siga adelante, que Dios los bendiga siempre. Pues muchas gracias a la familia Rembao Loya. Señor gobernador, también debería poner comedores para todos los niños de la sierra, porque muchos ni siquiera comen cuando van a la escuela y cómo van a aprender. No, bueno, uno de los programas más importantes que nosotros tenemos en zonas indígenas, particularmente pues, en la Sierra de Chihuahua, es el programa de desayunos escolares, de comedores comunitarios y de desayunos escolares en sus 2 modalidades, calientes y fríos. Este es uno de los programas más importantes que lleva a cabo el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Hoy, precisamente hoy, en Palacio Estatal, yo tuve la tarea de revisar los proyectos de presupuesto de las distintas secretarías y organismos descentralizados del gobierno de Chihuahua. Estamos en un ejercicio donde estamos revisando el presupuesto para el 2020 con cada una de las secretarías y recibimos hoy al DIF, a la presidenta estatal del DIF, a Cintia Aide, y por supuesto a su directora, a Maribel Barraza. Uno de los grandes cambios que el DIF ha producido es en el programa alimentario. No solamente porque hemos podido avanzar en una mayor cobertura en zonas muy vulnerables,
muy pobres del Estado, sino porque hemos aumentado la calidad nutricional del programa alimentario. Quizá en el número de beneficiarios no hemos aumentado todo lo que quisiéramos. Lo que sí digo es que el paquete alimentario ha crecido en cantidad y en calidad. Y hemos entregado millones, Sergio, millones de desayunos, de raciones de desayunos escolares, y a donde estamos yendo fundamentalmente esas zonas indígenas, en 15 municipios de serranos de atención prioritaria. El DIF tiene activas cerca de 800 instituciones de educación de nivel básico con desayunos escolares. En fin, hemos entregado casi 500 millones de pesos en lo que va de nuestra administración del programa alimentario a regiones vulnerables del estado de Chihuahua. Gobernador, no hay temas que resulten simples porque son de interés de la comunidad, y con gusto, claro, que le damos lectura, aunque aquí nos dice, señor gobernador, yo sé que esto no depende del gobierno del estado, pero me gustaría nos pudiera ayudar con los trámites de conexión a 3G por parte de Telcel en el municipio de Rosario, El Tule, Huejotlitlán y parte de Zatehuí y Zaragoza. No hay acceso a internet y Telcel, la compañía que opera allá, no actualiza a 3G las antenas. Nos ayudaría mucho tener el acceso a internet en los ranchos. Saludos y gracias. Bueno, efectivamente, esta es una solicitud muy recurrente que nos hacen en muchas comunidades, en varios municipios, particularmente comunidades rurales y serranas del estado. No está en nosotros directamente la prestación de los servicios de telefonía o de internet, ni siquiera directamente poder mejorarlos, pues estas son concesiones del gobierno federal a particulares, a empresas operadoras de telecomunicaciones. Pero eso sí podemos hacer nosotros, podemos generar una gestión directa con los operadores de telecomunicaciones, con las empresas de telefonía. Tenemos una excelente relación con todos los operadores de telecomunicaciones del estado, debo decir particularmente con Telcel, con Teléfonos de México. Tenemos una gran relación con Felipe Villalobos, claro, el director regional, un personaje además muy sensible a este tipo de demandas, de peticiones. Y claro que podemos hacer la gestión, o incluso cuando se trate de incumplimiento de contratos de las compañías, también vamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde también tenemos una buena relación con el presidente de este organismo, con Gabriel Contreras. Debo decir que el gobierno del estado sí tiene un programa propio de acceso a internet en plazas públicas, en lugares concurridos, mediante un programa que se llama Redvolución, en donde con nuestra propia infraestructura estamos abriendo mediante dispositivos colocados en plazas públicas, en parques, en centrales camioneras, etcétera, mecanismos para que la gente acceda a internet de alta velocidad. Vamos a ver si dentro de Redvolución puede quedar ahí. Puede quedar. ¿Qué comunidades son, me dijiste? Pues nos dice el Rosario, municipio de Rosario, El Tule, Huejotlitlán y parte de Zatehuí. A ver, vamos a ver si en nuestro programa Redvolución puede llegar hasta allá. Si no, también vamos a hacer la gestión con las empresas, pero les reitero un anuncio que estamos a punto de concretarlo este año y por supuesto el año que entra, que es el plan hiperconvergente de conectividad que yo aquí expliqué contigo cuando hablamos del plan de inversión 2019-2021, que va a ser uno de nuestros más importantes legados, porque es también una infraestructura fundamental. ¿Qué es esto? Es una inversión millonaria que el gobierno del estado de Chihuahua hará para modernizar su red de telecomunicaciones, no solamente con los espacios, las antenas que actualmente tiene, sino va a abrir nuevos sitios en el estado para ampliar los servicios de telecomunicaciones, y esa infraestructura que ahora solo servía al gobierno de Chihuahua y que ya está sirviendo a la gente, la vamos a poder ampliar, modernizar, crecer y brindarle a la gente acceso gratuito
a servicios de Internet de alta velocidad y también vamos a ofrecer capacidades de transmisión a operadores de contenidos en los municipios. Es un programa muy amplio, muy ambicioso, muy importante. Estamos hablando de una inversión de más de 500 millones de pesos. Vaya. Y digo que se va a concretar de una manera muy pronto porque ya estamos en un proceso en el que estamos revisando, Sergio, varias propuestas que hemos pedido a operadores de telecomunicaciones y a proveedores de equipos. Estamos buscando las mejores condiciones para el estado de Chihuahua, no solamente en precio, sino también en tiempo. Y sobre todo que nos aseguren una modernización de esta red, pues a partir de la infraestructura con la que ya contamos. Cómo poder utilizar lo que ya tenemos, pero modernizado. Porque entre otras de las cosas que vamos a modernizar es la red de radiocomunicación que sirve a las tareas de seguridad pública, porque se trata de comunicaciones estratégicas, encriptadas, de misión crítica le llaman, pero que también ya tienen un desfase de mucho tiempo en capacidades y en equipo. Entonces, viene pues para todo el estado un plan de conectividad muy importante, en donde temas como este que nos plantean estas comunidades van a poder ser solucionados. Una pregunta, gobernador, ¿qué obras son las que se harán en el Parque Central de Ciudad Juárez? Porque siempre que llueve se inunda todo el sector. Bueno, el Parque Central es uno de los proyectos más importantes del plan de inversión en Ciudad Juárez. Debo decir que ahí vamos a construir 2 vasos de captación de agua y derivación para drenaje pluvial. Ahí hay una obra de 153 millones de pesos que vamos a invertir. Es una obra muy importante, muy grande. Se trata de generar toda una excavación en el Parque Central para generar estos vasos de captación y luego toda una obra inducida para esta agua. Debo decir que además invertiremos otros 100 millones de pesos en el Parque Central para una rehabilitación de los espacios del parque en áreas verdes, en espacios recreativos, en espacios deportivos. Vamos a hacer del Parque Central un centro para la convivencia familiar. Pero antes de invertir los 100 millones de pesos en el remozamiento y en la creación de nuevas áreas verdes, primero vamos a solucionar el drenaje pluvial. Me sirve esta pregunta para decir que uno de los temas más importantes que vamos a enfrentar en Ciudad Juárez son las inundaciones. Hay un gran déficit en materia de drenaje pluvial y el Parque Central es una de 10 obras que vamos a llevar a cabo en la frontera para combatir las inundaciones con obras de captación, vasos de captación. Vamos a intervenir incluso una de las zonas que más se ha quejado de las inundaciones. Le digo a las familias de Pradera Dorada en Ciudad Juárez que vamos a invertir 51 millones de pesos para generar las obras de drenaje pluvial que requiere esa zona tan importante de Ciudad Juárez. Pero además tenemos otras zonas de la ciudad en donde vamos a llevar distintas obras de drenaje pluvial. Estamos hablando de la mayor inversión que se ha hecho en Ciudad Juárez en materia de drenaje pluvial. Estas obras nadie las quería hacer porque como no se ven, no son de relumbrón, no andan sirviendo ahí para el escaparate, ¿no? Las hace y luego se entierran, ya nadie las ve, pues nadie quiere invertir. Le cambia la vida urbana a los Le cambia la vida, ¿no?, a la gente, ahí. Le evita muchos problemas. Las Riesgos, inundaciones no solamente destruyen el pavimento que puedes colocar, destruyen el transporte público. Son focos de infección tremendos. Los automóviles terminan averiados, hay accidentes, el alumbrado público se colapsa. Entonces estamos pensando en los problemas de fondo. Reales, sí. Y estamos entrándole a esos problemas de fondo. Qué bien, gobernador. Hay una pregunta que nos hacen. ¿Cuál es la respuesta que se ha dado a la petición de la maestra Nelcy Daniela Urbina, quien a través de las redes sociales solicitó ayuda, quien expuso en redes sociales las condiciones en las que estudian
40 niños de la primaria de la comunidad Río Tuaripa en Guadalupe y Calvo. Nosotros Hace una semana recogimos, se dio eso. nosotros recogimos esa expresión de urgencia de la Unas maestra. fotos de los niños. Ella ahí, publicó todo. en redes sociales Sí. fotos de varios de los niños que atiende durmiendo en el suelo, Ahí en el salón de clases. en el salón de clases. Nosotros reaccionamos de inmediato, nos pusimos en contacto con la gente de por allá. Pues tenemos video y de debo lo que decir hizo. que este fin de semana, miren nomás quién está ahí. Ahí está, el que se acaba de subir ahí en una mula es don José Pablo Mendoza Ávila. Atención Él es Ciudadana. nuestro Ajá. coordinador de atención ciudadana, que con mochila al hombro se fue hasta la comunidad donde vive la maestra. Estamos hablando, ella es la maestra. La que denunció. Estamos hablando de un poblado que está caminando a casi 8 horas de Guadalupe y Calvo. Pues llegó un burro, ¿verdad? Sí, tuvieron que tomar burros para poder llegar ahí. Va, pues está muy... De hecho, llevamos ya varios apoyos, se llevaron colchonetas para que los niños ya no estén en el piso ahí a rais. Ahí se ven al lado. Y se escucharon los planteamientos de la maestra. Para nosotros fue muy impactante ese llamado de urgencia. Inmediatamente yo tomé la decisión de contestar y de ofrecer el apoyo. Mira, la maestra nos ha solicitado incluso la construcción de un albergue, el mejoramiento del aula, equipamiento, y ya hemos quedado de hacer una reunión, no solamente de la Comisión de Apoyo a los Pueblos Indígenas, sino de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, COESBI. Vamos a invitar al alcalde de Guadalupe y Calvo, a Noel Chávez, a que participe en esa reunión, porque queremos responder con una solución integral a las peticiones de la maestra. Gobernador, yo le voy a dejar aquí la serie de preguntas, de gestiones, de solicitudes que le hacen. Sé que su equipo ya las lee, les da trámite, les da continuidad para que, bueno, pues tenga usted presente lo que piden a través de los medios y redes y que, bueno, pues no se preocupen porque me dicen, no, es que ni las del gobernador no se da cuenta, aquí las tiene el gobernador. Nos quedan 2 minutos. Yo quisiera hacer una pregunta porque usted Sí. ha mencionado recientemente en una entrevista televisiva asegurando que César Duarte en un plazo determinado estaría ya extraditado. Sí, ¿Por qué lo dijo, gobernador? ¿Mande? ¿Por qué lo dice con esa seguridad? Porque el proceso de extradición en la nueva etapa va por muy buen camino. ¿Cuál es la nueva etapa? Pues la que hemos convenido con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. He dicho que a diferencia del anterior gobierno federal, en donde se le protegió, en donde se le solapó y nos boicotearon el proceso, a diferencia de esa actitud, hay una voluntad política distinta que podemos concretar y podemos observar en la coordinación que tenemos para generar esta nueva solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua. ¿No es aventurado decir para el 2020 estará César Duarte extraditado? No, no es aventurado porque si cumplimos los tiempos de la ley, del tratado, primero del convenio que la Fiscalía General de la República tiene con las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas. Si se cumplen los tiempos que marca el convenio de extradición con base en la ley de extradición, y si se cumplen los tiempos que establecen las propias leyes norteamericanas en términos de este tipo de casos, estamos ciertos que pronto tendremos al exgobernador de Chihuahua. ¿Y por qué lo digo? Pues porque hasta ahorita se están cumpliendo todos los tiempos que hemos venido revisando con el gobierno federal. Digo que tenemos un nuevo proceso de solicitud de extradición del exgobernador. El anterior o lo que se haya enviado de las anteriores órdenes de aprehensión están ahí, no se cancelan, tienen otro proceso, otro procedimiento.
el que estamos llevando actualmente con el gobierno federal va a dar resultados porque se están cumpliendo los plazos, los tiempos, las características que queríamos de esa coordinación. Incluso este mismo proceso puede traer varios asuntos del anterior. Por eso he afirmado que pronto vamos a tener ante los tribunales al exgobernador de Chihuahua y sobre todo para poder emprender todos los procesos de desincorporación de bienes que le tenemos confiscados, embargados, que deben regresar a la gente de Chihuahua, que deben regresar al pueblo, convertidos en becas o en apoyos alimentarios o en viviendas o en apoyos para adultos mayores o para personas con discapacidad o para seguir construyendo más puentes o rehabilitando más puentes para enfrentar el problema de la inseguridad. Debe regresar al pueblo lo que al pueblo se le robó. Y ese es nuestro empeño y ese es nuestro objetivo principal en ese caso, como en toda la Operación Justicia para Chihuahua, que se le repare el daño al pueblo de Chihuahua. Muchas gracias, gobernador. Hasta luego. Hasta la Gracias próxima semana. a ustedes. Continuamos con Nelson Mora con más información aquí en ABC Noticias. Una pausa.